silencio cómplice frente al crimen organizado. Opinión de Isael Pérez Olivier. La administración estatal atraviesa por un momento decisivo. Y es que, mientras el país entero se debate entre la incredulidad, la desilusión y el enojo por descubrir que los gobiernos de Morena están cooptados por el narco, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros guarda un silencio que resulta tan ensordecedor como peligroso, respecto a la presencia del crimen organizado en Tlaxcala, que dejó de ser un rumor o una exageración, para convertirse en narcolaboratorios, masacres, secuestros, extorsiones y cobro de piso a manos de bandas delictivas que tienen el control territorial y operan con total impunidad. Sin embargo, desde el Palacio de Gobierno se prefiere mirar hacia otro lado, como si callar fuera suficiente para ocultar la podredumbre que avanza a pasos agigantados. Sí. Damas, caballeros y personas de los géneros no binarios, les hablo de ese silencio que contrasta con las estridentes acciones implementadas por Omar García Harfuch, quien desde la esfera federal ha encabezado operativos que han dado resultados tangibles, porque las capturas de generadores de violencia en Tlaxcala no han sido producto de la estrategia local, sino de la intervención del gobierno de la República. Es decir, la seguridad de los tlaxcaltecas depende más de la voluntad de un funcionario federal que de la responsabilidad de su propia mandataria estatal. Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de gobernadora tenemos cuando la protección de la ciudadanía se la delega a otras instancias? La respuesta es incómoda pero real, una gobernadora que ha renunciado a enfrentar el crimen, quizá por miedo o quizá por complicidad. Sí, ya sé. Más que miedo parece complicidad. Porque los resultados de los operativos de las fuerzas federales son reveladores y han demostrado que sí es posible golpear a las estructuras locales de los grupos criminales cuando existe decisión política y coordinación efectiva. Y no. No se trata de idealizar a un funcionario como Harfuch, sino de reconocer que la acción contundente de él evidencia la inacción complaciente de ella. Porque Tlaxcala no carece de recursos ni de instituciones, carece de voluntad. Y esa ausencia de voluntad se traduce en un vacío que el crimen organizado aprovecha para expandirse todos los días, haciendo evidente que ese silencio de la gobernadora no sea prudencia, sino abandono. Uy. Y por si eso fuera poco, ahora, la situación se vuelve aún más delicada con la posible implementación del operativo Enjambre. Este dispositivo, diseñado para asegurar a autoridades locales vinculadas con bandas criminales y al narcotráfico, es un golpe directo a la credibilidad de los gobiernos estatales y municipales. Y si Tlaxcala se convierte en escenario de dicho operativo, significará que las sospechas de infiltración criminal en las instituciones no solo son ciertas, sino que han alcanzado niveles intolerables. Y entonces, el silencio de Lorena Cuéllar dejaría de ser una omisión para convertirse en prueba de encubrimiento. Ni más, ni menos. Claro. El operativo Enjambre representa una oportunidad y una amenaza al mismo tiempo. Oportunidad, porque puede limpiar las estructuras corrompidas y enviar un mensaje claro de que la complicidad no será tolerada. Y una amenaza, porque exhibirá ante todo el país que Tlaxcala ha permitido que sus autoridades se conviertan en piezas de los grupos criminales, incluido el narco. En cualquiera de los dos escenarios, el costo político será enorme. Y la gobernadora, con ese silencio sepulcral que la caracteriza, se ha colocado en el peor lugar posible, el de quien no defiende ni a su pueblo ni a su gobierno. Así de simple. Entonces, sí. La ciudadanía merece claridad y no basta con el discurso fácil de Tlaxcala, el estado más seguro del país, que se repite como mantra. Los tlaxcaltecas necesitan saber si sus autoridades están del lado de la ley o del lado del crimen. Porque cuando los grupos delincuenciales se incrustan en los gobiernos locales y municipales, lo que se pierde no es solo la seguridad, sino también la confianza de la población en las instituciones. Y todo, mientras la gobernadora se mantiene neutral en un escenario donde la violencia dicta las reglas de la convivencia. Y no. No se trata de esperar a que la federación intervenga, se trata de exigir que la propia gobernadora cumpla con su deber.
Porque gobernar no es callar, gobernar es asumir responsabilidades. Y quien calla frente al crimen, gobierna para el crimen. La política mexicana está enferma de simulación. Y Tlaxcala es hoy un espejo de esa enfermedad, un estado donde el narco y el crimen organizado avanzan, la federación interviene y la gobernadora calla. La verdadera transformación no se logrará con silencios incómodos ni con falsa propaganda, sino con la decisión de romper el pacto de impunidad que sostiene a las autoridades corruptas que traicionan a sus gobernados. Y mientras ese pacto no se rompa, el silencio seguirá siendo el lenguaje cómplice del poder. Se tenía que decir y se dijo. Las breves de la semana. Un comando armado privó de la vida a un hombre y a una mujer, a escasos metros del domicilio particular de la Fiscal General de Justicia del Estado, Ernestina Carro Roldán. Sí, en la zona centro del municipio de Panotla, gobernado por su hermano Ildefonso Carro Roldán. Ojalá que la balacera no haya despertado a doña Tina de sus dulces sueños. Y claro, si es que sigue viviendo ahí y no se mudó a un lugar más fifí y más seguro. El mes de mayo no solo ha sido el más sangriento de la administración de la mujer más votada de toda la historia del mundo mundial, sino también el mes en el que consolida su debacle en la evaluación de la ciudadanía a su gestión. Bueno, ¿cómo estarán las cosas? Que el, ahora prófugo de la justicia con ficha roja de la Interpol, Rubén Rocha Moya, mandatario estatal de Sinaloa con licencia y acusado de nexos con el narcotráfico por el gobierno de los Estados Unidos, resultó mejor calificado en el ranking nacional de gobernadores. Pobre Cholondrina, no da una. Pero, ¿cómo no va a estar en el sótano de las encuestas nacionales? Si el jilguero de Morelos en entrevista colectiva con medios de comunicación aceptó que las células del crimen organizado quieren desplazar a nuestra delincuencia. Sí. Su delincuencia, suya de él. Caray, qué franqueza del número 2. Ojalá esa mea culpa le sea tomada en cuenta en su juicio para una reducción de sentencia. En fin. Hasta la próxima. Y ojalá para entonces ya se tenga mayor claridad sobre quién será el afortunado o la afortunada que se sacará la rifa del tigre para abanderar al narco partido político rumbo a la gubernatura en la elección del 2027.